Amén. Hermanos, en el mes de octubre se estuvo celebrando, o se está celebrando, porque no ha terminado, se está celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. Durante este mes no hemos estado hablando sobre el concepto y la importancia de la Reforma, la importancia que esa Reforma tuvo en el siglo XVI para los cristianos de esa época, en toda Europa. Pero la importancia que tiene para nosotros hoy también, porque la Reforma no ha terminado y no debe terminar nunca. La Reforma debe continuar y somos nosotros quienes debemos luchar para mantener de pie esa Reforma, para seguir adelante con ella. La Reforma Protestante es una reforma porque es un llamado para volver a los principios de la doctrina bíblica que nos enseñan lo que significa ser realmente cristianos, ya que eso se había perdido de vista en el siglo XVI. La Iglesia tenía padeciendo algunos 10 siglos aproximadamente. A esa época medieval se le conoce también como la época del oscurantismo, porque fue una era de oscuridad para la Iglesia. Usted puede imaginar ir a los templos en aquella época y usted entra a esos templos y en la mayoría de ellos no habían sillas y entonces usted tenía que estar de pie en esos lugares. Y cuando los ministros de adoración llegaban a los templos y comenzaban a tocar sus instrumentos, aquellos que usaban para aquella época, las canciones que expresaban, los himnos que entonaban eran en un idioma que no era conocido casi por ninguna persona, casi por ninguno, solo los estudiados, los letrados conocían ese idioma, pero nadie más. Entonces, la clase campesina, las familias de clase baja, la mayoría de las personas que iban y se congregaban en los templos no podían adorar porque no entendían los cantos. Usted se imagina esa agonía, más de 10 siglos, 11 siglos incluso podríamos decir, la Iglesia no adoró porque no entendían el idioma. Así que llegaban y se paraban en los templos a estar allí solamente escuchando un montón de pronunciamientos y de palabras que ellos no entendían porque cantaban en latín. El otro problema es que los sacerdotes cuando ministraban lo hacían también en latín. Y entonces las escrituras no eran enseñadas al pueblo. Una de las cosas que le permitió a la Iglesia Católica negarle al pueblo el conocimiento de la palabra de Dios es que la Biblia, como la tenemos hoy, no existía así encuadernada como un libro. Las familias no tenían alcance a la Biblia. Ninguna familia tenía una Biblia en su casa. Los libros de la Biblia no habían sido traducidos al lenguaje del pueblo tampoco. También se encontraban en latín. Entonces, ninguno de ellos podía venir a la palabra de Dios y leer un salmo. No podían leer el libro de Proverbios. No podían leer Génesis capítulo 1, los días de la creación. No tenían acceso a eso. No podían disfrutar las grandes doctrinas del apóstol Pablo en el libro de los Romanos. No podían conocer de la gloria de Dios que se manifiesta en la iglesia, que es la enseñanza de Pablo a los Efesios. Así que la iglesia no podía estudiar. Ellos no tenían algo como nosotros, que es Oanza, con manuales donde ya están los versículos bíblicos allí para que los niños puedan leer los versículos, memorizarlos y entender lo que enseña la palabra de Dios. Por más de 10 siglos la iglesia no estaba recibiendo la palabra de Dios de manera clara y consistente. Por eso le llamamos a esa época una época de oscuridad. Se le negó la verdad a la mayoría de las personas en aquella época. Y la Iglesia Católica tenía el control y comenzó entonces a engañar y a manipular y dijeron algunas cosas terribles. El Papa es infalible en todo lo que él diga.
Eso le dijeron a la gente. Todo lo que el Papa dijera, todas las cosas que el Papa enseñaba, eso era igual como si Dios mismo lo estuviese enseñando. ¿Me oye? También sacaron un sistema de indulgencias, en donde si las personas querían que los pecados se les perdonara, lo que tenían que hacer era bajarse del bus con la iglesia y comenzar a darle dinero a la iglesia, y entonces se les podían vender papeles con algo escrito donde decía: tus pecados, por esta cantidad de dinero que tú has pagado, tus pecados te son perdonados. Si tenías mucho más dinero, más cantidad, no solamente podías pagar por el perdón de los pecados que tú habías cometido, sino que también podías pagar por los pecados que ibas a cometer en el futuro. Si estabas pensando, incluso de esa manera se le daba propaganda, estaba tan corrompido el sistema que se le ofrecía de esa manera a las personas. Si tú querías cometer un pecado en el futuro, entonces tú comprabas una indulgencia y ya estabas asegurado. Pecabas, pero inmediatamente eras perdonado porque habías comprado una indulgencia con antelación para que Dios de inmediato te perdonara ese pecado. Eso se le estaba enseñando a las personas en todas partes. Para proteger al sistema papal de acusaciones en su contra, ellos levantaron una ley. La misma Iglesia Católica, los concilios, levantaron una ley que decía que nadie podía corregir al Papa ni acusarlo de ninguna falta, así se le pudiera demostrar, solamente Dios podía juzgarlo. De manera que los papas podían equivocarse todas las veces que quisieran. Sobre esta tierra no existía hombre alguno que pudiese levantarse en su contra, aunque se le pudiese probar el error cometido. ¿Me oye? Eso entonces le daba mayor poder a la iglesia y ayudaba a la iglesia a tener mayor dominio sobre todas las cosas. Había gente de mucho dinero manipulados con esa enseñanza. Ahora escuche bien. Aunque fue una época de mucha oscuridad, y se le llama oscuridad porque no brillaba la luz de la enseñanza de la palabra de Dios, clara y consistente, no fue una época de total y absoluta oscuridad, no lo fue. ¿Por qué razón? Porque en medio de todos esos siglos siempre se levantaron uno que otros hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a enseñar lo que la palabra de Dios sí dice. Existieron algunos hombres en ese periodo de la historia que sí tuvieron acceso al lenguaje original de la Biblia, que sí pudieron estudiar lo que la palabra de Dios enseña. Ellos aprendieron entonces que el sistema de indulgencias no era verdad porque fueron a la fuente que es la palabra de Dios. Ellos, al leer la Biblia, se dieron cuenta que el sistema papal era una farsa, era un completo engaño, que no habían sido establecidos papas nunca, ni por Jesucristo, ni por ninguno de los apóstoles. Ahora, eso también era algo terrible. Nosotros en nuestra época, yo recuerdo solamente a partir del Papa Juan Pablo II para acá, estuvo el Papa Juan Pablo II y después de ese estuvo Benedicto y ahora Benedicto renuncia y viene entonces el Papa Francisco. Son los únicos 3 papas que yo he conocido, pero ha habido uno a la vez solamente. Pero para el siglo XI, XII, habían 2 papas al mismo tiempo porque se estaban debatiendo la posición. Estaban allí luchando uno contra el otro. Cuando existió un hombre en medio de toda esa época de oscuridad que leyó las Escrituras y que se dio cuenta que la iglesia estaba engañando, su nombre fue Jerónimo Savonarola. Él, al estudiar las Escrituras, comenzó a predicar y enseñar en distintas iglesias de Florencia. Él enseñaba que el Papa no tenía la autoridad que se adjudicaba a sí mismo, que la salvación no podía ser por obra alguna, ni tampoco por el pago de indulgencias. La salvación era por la sola fe en solamente Jesucristo.
Jerónimo Savonarola no era un reformador, él era un precursor de la Reforma. La Reforma ocurre en el siglo XVI. Jerónimo existió antes de esa época. Él muere cuando el padre de la Reforma, que es Martín Lutero, tenía alrededor de 4 o 5 años de edad. Pero tanto Jerónimo Savonarola como otros precursores de la Reforma, ellos fueron preparando el camino para que cuando apareciera entonces en el siglo XVI Martín Lutero, este líder pudiese dar entonces el golpe de gracia al catolicismo romano y pudiese por fin entonces traer la luz para casi toda la iglesia en esa época de tanta oscuridad. Él fue el quien prendió el bombillo, Martín Lutero. Pero todas estas personas que les he nombrado antes de Martín Lutero, todos ellos estuvieron protestando y estuvieron de una o de otra manera enseñando lo que la palabra de Dios realmente dice. Fracasaron en sus intentos. Hemos escuchado de Juan Hus. Juan Hus queriendo llamarle la atención a la Iglesia Católica, porque no fueron hombres que querían acabar con el catolicismo romano. Lo que ellos querían hacer era corregir los errores de la Iglesia. Y con mucha humildad se reunieron con los sacerdotes, se reunieron con cardenales, le enviaban cartas al Papa para ser escuchados, para que se corrigieran las corruptelas terribles que habían dentro del sistema católico romano. Pero lo que sucedía con los sacerdotes y cardenales era que se enardecían de furia, de rabia, y los tildaban de hereje, y muchos de ellos terminaban siendo asesinados. Jerónimo Savonarola fue asesinado por predicar la verdad. Ellos tuvieron que enfrentarse incluso a los gobernadores de las ciudades, porque fue una época también en donde la religión y la política estaban unidas, estaban fusionadas. Recuerde que el catolicismo nace porque la iglesia se dio la mano con el Estado. Y entonces la política, las personas que hacían política utilizaron el cristianismo para poder manipular a las masas. De esa manera surge el catolicismo romano. ¿Me sigue hasta aquí? Jerónimo Savonarola estaba en Florencia predicando en una capilla, enseñando sobre la fe en Cristo, que es la única forma de obtener la salvación, y estaba condenando también la práctica corrupta de todos los sacerdotes católicos de la época, incluso del gobernante de esa ciudad. Cuando el gobernante de esa ciudad se dio cuenta que Jerónimo Savonarola estaba predicando de esa manera, le envió una enorme ofrenda donde él estaba. ¿Qué había sucedido? Que las predicaciones de este hombre eran tan elocuentes, tan poderosas, enseñaba también la palabra de Dios, que la capilla se llenaba de gente y había gente en las calles que quería escuchar lo que él predicaba, pero no cabían. Entonces le cedieron la catedral de Florencia, donde cabía un grupo más grande de personas. Ahora recuerde, la Biblia no estaba en las manos de la gente. La gente no tenía acceso, los cultos se hacían en latín, la adoración era en latín, nadie estaba escuchando las enseñanzas de la palabra de Dios y de repente se levanta este hombre y empieza a hablarles de qué es lo que la Biblia dice y qué es lo que la Biblia realmente enseña, y muchas personas estaban llenas de hambre por conocer las Escrituras y aprender realmente de Dios. Y muchos de ellos comenzaron a darse cuenta que estaban siendo manipulados, engañados, porque estaban ahora sí escuchando la verdad. Entonces este hombre, este gobernador de Florencia, envió una suma muy sustanciosa de dinero a esa catedral para que Jerónimo Savonarola se callara la boca y dejara de predicar la palabra de Dios y de acusar a los sacerdotes y de acusarlo a él también por la corrupción que todo el tiempo estaba cometiendo. Pero ¿qué sucedió con Jerónimo Savonarola? No se calló la boca. Aunque le envió la ofrenda, Jerónimo agarró la ofrenda y la repartió entre las familias más pobres. Distribuyó el dinero entre todos los pobres de la ciudad y le envió una carta al gobernador diciéndole: un perro fiel ladra y defiende a su amo, así le arrojen un hueso, dijo, y siguió predicando el evangelio.
y siguió enseñando y siguió condenando la corrupción del Papa, de los sacerdotes y de los gobernadores corruptos. Entonces el gobernante de esa ciudad dijo: voy a tener que hacer acto de presencia en la catedral. Seguramente ese hombre, al verme sentado allí en medio de las personas, se sienta atemorizado y deje de predicar y enseñar tantas cosas. Y se fue hasta allá y se sentó. Y cuando Jerónimo Savonarola lo vio sentado en la catedral, se entusiasmó aún más, se apasionó aún más y predicó aún más la palabra de Dios y condenó aún más la corrupción del gobernante y de los sacerdotes y del Papa y del catolicismo romano. ¿Qué le parece? ¿Qué sucedió entonces? Mandaron a matar al hombre y así Jerónimo Savonarola se convirtió en un mártir de la fe. Así fue con Juan Hus, quien no quiso renunciar a los escritos de la Biblia, a las verdades del apóstol Pablo. Con humildad, con amor, estaba dispuesto y muchas veces llamó a los grandes conocedores de la doctrina católica y a todo aquel que quisiera. Juan Hus les decía: estoy abierto a ser corregido por cualquier sacerdote o teólogo o filósofo católico que quiera venir a debatir conmigo. Si estoy equivocado, estoy dispuesto, decía Juan Hus, estoy dispuesto a retractarme de mis errores si me demuestran por la palabra de Dios, correctamente interpretada, que yo estoy en un error. Estoy dispuesto a retractarme, estoy dispuesto a arrepentirme, dijo Juan Hus. Pero lo que hacían era condenarlo aún más, y quienes se atrevieron a debatir con él no podían contrarrestar los argumentos que este hombre tenía. ¿Qué hicieron con Juan Hus entonces? Lo quemaron vivo, porque no quiso renunciar a las enseñanzas que él tenía. Él estaba seguro que lo que él enseñaba era la palabra de Dios. ¿Me oye? Es así entonces como, años después, cuando estaba a punto de empezar el siglo XVI, nace este hombre llamado Martín Lutero, que era de una familia muy pobre. Su papá era minero. A este Martín Lutero lo mandaron a una escuela para que estudiara Derecho. Pero la historia nos cuenta que una vez, bajo una lluvia, un rayo cayó muy cerca de donde él estaba. Y el estruendo fue tan espantoso que Martín Lutero se tiró al piso temblando de miedo y comenzó a decirle a Dios que se haría monje si le permitía seguir viviendo. Martín Lutero estaba espantado, aterrado ante la muerte. Como no murió ese día después que cayó el rayo, él cumplió en contra de la voluntad de su padre porque su papá no quería que se hiciera monje. Martín Lutero se fue al monasterio y se hizo monje de la orden de Agustín y comenzó a estudiar y comenzó a prepararse. Pero Martín Lutero no encontraba paz a su alma, porque él llegó a conocer la justicia de Dios, pero la llegó a conocer por medio de la filosofía católica de la época, que enseñaba que la justicia de Dios condenaba, castigaba el pecado y la ira de Dios era desencadenada sobre todos los hombres por su maldad. Así que cada vez que Martín Lutero se encontraba la justicia de Dios escrita en la Biblia, él tenía una lucha enorme. Él veía a Dios como un Dios solamente airado y sumamente caprichoso. ¿Cómo puede entonces el ser humano alcanzar el perdón de Dios a la vida eterna? Solo se encontraba ante un Dios que estaba molesto con el hombre por su maldad. Así que esa agonía llevó a Martín Lutero a hacer un doctorado, a prepararse aún mejor y a enseñar. Un amigo de él, superior de la misma orden a la que él pertenecía como monje, lo envía para que se prepare aún más y siga estudiando directamente las Escrituras. Y comienza Martín Lutero a leer principalmente el libro de los Salmos y a estudiarlo. Y la historia dice que él enseñaba el libro de los Salmos en la universidad donde era profesor, donde obtuvo el doctorado. Y el libro de los Salmos lo llevó a Romanos capítulo 1, versículo 17, donde dice: mas el justo por la fe vivirá. Y entonces entendió que la salvación era por fe, no por obras.
y que ese Dios de tanta ira que él había conocido había expresado también la misericordia y su amor a través de la gracia en la persona de Jesucristo. Es cuando Martín Lutero por primera vez entendió la gracia, entendió el amor y entendió la fe que la Biblia enseña. A partir de ese momento comenzó a ver a Dios de una manera distinta. Ese Dios de odio, ese Dios caprichoso, ese Dios airado, ahora lo veía como un Dios de amor, como un Dios que estaba dispuesto a salvar al pecador solo por los méritos de Jesucristo. Que el hombre ciertamente no podía hacer nada para alcanzar méritos delante de Dios y obtener la salvación, pero que por la sola fe, porque Cristo había hecho todos los méritos. Cuando entendió Martín Lutero esta enorme verdad, entonces comenzó también a enseñarlo allá en la capilla de Wittenberg en Alemania. ¿Me oye? Y comenzó Martín Lutero entonces a enseñar en contra de las enseñanzas y las doctrinas equivocadas de los concilios católicos y del Papa. Para aquel momento estaba el Papa León X. Este Papa se le ocurrió la brillante idea de hacer una enorme edificación llamada la iglesia de San Pedro. Era una cosa extravagante, gigantesca, y se necesitaba muchísimo dinero para poder costear los gastos de ese templo que él comenzó a construir. Resulta que la iglesia católica se estaba quedando casi sin recursos. Y entonces se le ocurre al Papa comenzar a repartir todas las indulgencias que sean necesarias para poder recolectar dinero y terminar aquella construcción. Indulgencias que le enseñarían al pueblo que mientras más dinero dieran, podían entonces pagar, como le dije, los pecados pasados, podías pagar por tus pecados presentes, podías pagar por tus pecados futuros y podías pagar por los pecados de las personas que se habían muerto. Inventaron la idea del purgatorio, que enseñaba que tus familiares que habían muerto, sin haber obtenido el perdón de los pecados, no iban directamente al infierno, sino que iban a ese purgatorio que es un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, donde las almas sus pecados iban a ser purgados. Entonces, para que esas almas que estaban allí esperando pudiesen ser limpiadas de su pecado y pasar al cielo y no irse al infierno, dependían de sus familiares que estaban vivos, que le pagaran a la Iglesia Católica para que entonces el Papa, con la autoridad que tenía, diera su palabra para que esas almas fueran libradas de su pecado y subieran al cielo. ¿Me oye? La gente desesperada entonces comenzó a comprar indulgencia y así comenzó a entrar dinero a la Iglesia Católica para seguir pagando la construcción de la iglesia de San Pedro. ¿Me oye todo lo que estaba pasando? Pero resulta que el Papa León X era un hombre también que tenía muchísimo dinero, pero el pícaro no sacaba ni un solo centavo del bolsillo para pagar, sino que lo que estaba haciendo era exprimir a los pobres, a las familias, y sacarle todo el dinero que ellos tenían para entonces con eso sí cancelar la deuda. ¿Me oye? Martín Lutero se dio cuenta de eso. Él siempre estaba entre las personas más pobres y los veía a muchos de ellos muy desesperados comprando las indulgencias. Se decía, haciéndole propaganda a las indulgencias, que éstas tenían tanto poder que si tú le habías faltado el respeto a la madre del mismo Dios, una sola indulgencia del Papa te podía perdonar ese pecado. También se decía que si querías golpear a una persona porque estabas molesto con una persona, entonces podías venir, comprar la indulgencia, te la guardaba, iba y les caías a golpe a la persona y ya ese pecado estaba perdonado. Todo eso se hacía. Martín Lutero comenzó a enseñar en contra de todas esas cosas. En muchas de sus enseñanzas, Martín Lutero decía, si el Papa tiene tanto poder para perdonar pecados y librar las almas del infierno, sacándolas del purgatorio y enviándolas al cielo, ¿por qué no lo hace por puro amor? ¿Por qué tiene que pedir dinero para eso? ¿Acaso no tiene poder infalible? ¿Por qué no da la palabra para que todas las almas sean limpiadas en el purgatorio y vayan todas al cielo?
¿Por qué el Papa tiene que pedir dinero? Y si tanto dinero necesita para pagar la construcción de la iglesia de San Pedro, ¿por qué no la paga con el suyo? Ya que él es más rico que los más ricos de Alemania, decía Martín Lutero. Ahora, que él dijera todas estas cosas para nosotros, que estamos aquí con el friito, bien cómodos y que estamos pasándola chévere, es fácil. Pero para Martín Lutero no era fácil. Porque Martín Lutero podía ser catalogado como hereje. Y si la Inquisición agarraba a Martín Lutero, lo asesinaba. ¿Qué era la Inquisición? Era un concilio de personas pertenecientes a la Iglesia Católica encargados de dar muerte, de juzgar a las personas que enseñaban herejía y darles muerte. ¿Me oye? Perseguían a los herejes donde quiera que éstos se encontraran. Así que Martín Lutero se estaba poniendo en enorme riesgo cuando enseñaba estas cosas. El número de personas iba creciendo en la capilla de Wittenberg y Martín Lutero, de diferentes formas, con mucha humildad y respeto, quiso dirigirse varias veces al Papa y le escribió muchas obras literarias, llamándole la atención para que se corrigieran los abusos que la Iglesia Católica estaba cometiendo, incluso en contra de las familias más pobres. ¿Me oye? Pero el Papa no escuchó, los sacerdotes no escucharon, muchos cardenales no escucharon, porque habían muchos intereses de dinero moviéndose de por medio. La hipocresía, el control total que la Iglesia Católica tenía era más político que religioso. ¿Me oye? Podían manipular a los reyes, podían manipular a muchas personas. Ahora, ¿qué fue lo que le dio fuerza a Martín Lutero y qué fue lo que más lo apoyó en su época? ¿Por qué él logró hacer más que los demás precursores de la Reforma? Porque aquellos fueron preparando el terreno. Para cuando Martín Lutero comenzó a alzar la voz, él fue el valiente. Él fue el que se encontró con la verdad y fue capaz de ir a donde sabía que estaba el interruptor y encender el bombillo. Otros lo sabían, pero estaban llenos de temor, porque a muchos los habían asesinado. El problema es que aquellos que habían sido muertos habían tratado de encender las luces varias veces, habían generado como ciertos destellos que alumbró las mentes de muchas personas en la época. Aunque lo pagaron con su vida, hicieron un enorme aporte. Para la época de Martín Lutero habían reyes, habían príncipes que ya habían sido alumbrados por la verdad. Ciertos escritos de Juan Hus, de Savonarola y de otros grandes habían sido conocidos y habían sido leídos. Estaba todo preparado solo para que uno que tuviese mucho valor se enfrentara al catolicismo romano. Así que aquella madrugada del 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero, quizás muy molesto por todo lo que estaba sucediendo, porque estaba predicando la verdad pero no le prestaban atención, escribió 95 tesis en una hoja donde refutó al Papa y su infalibilidad y sus falsas enseñanzas, refutó a la Iglesia Católica, refutó a las indulgencias y habló de que la salvación en Cristo es por la sola fe y no por ninguna obra que nadie pueda hacer o por el pago de indulgencias ni nada de eso, y que aquel que se murió, si puso su fe en el Señor, está en el cielo, y que aquel que haya muerto y no creyó en Jesús se perdió y no hay nada que ningún vivo pueda hacer por él. Todo eso lo refutó allí en sus 95 tesis y se fue a la capilla de Wittenberg, allá en donde estaba la puerta de aquella capilla, y clavó bien temprano las 95 tesis. ¿Por qué hizo eso? ¿Será que un día nosotros podemos irnos a un templo también y agarrar y clavar allí para llamar la atención? Lo que Martín Lutero hizo era la costumbre de la época. Muchos clavaban cosas allí. Era una manera como para llamar la atención de los grandes de la época e invitarlos al debate. Martín Lutero escribió sus 95 tesis y lo que hizo fue clavarlo en aquel lugar. Es como cuando nosotros
ponemos algo en el muro del Facebook. Y entonces alguien quiere debatir una verdad y se mete allí y escribe la verdad. A ver quién está dispuesto a debatir con él. Y vamos a debatir esto con los que quieran salir. Y lo escriben en el muro. Eso fue lo que hizo Martín Lutero. Se fue al muro, no del Facebook porque no existía. Se fue allá a la puerta de la capilla en Wittenberg y clava las 95 tesis en aquel lugar. Y cuando los martillazos se oían, la gente siempre iba a ver quién y qué clavó allá. Muchos se acercaron, pero lo que Martín Lutero escribió estaba en latín, no estaba en el idioma del pueblo. ¿Por qué razón? Porque el enfoque de Martín Lutero era invitar al debate a los filósofos, a los sacerdotes y cardenales, a la gente que estaba mintiendo, que sí conocían el idioma latín. Pero no solo eso, al ponerlo allí, también estaba dando permiso para que las personas que publicaban las cosas en esa época las tomaran y comenzaran a publicarlo y lo tradujeran y lo pasaran al lenguaje del pueblo y todo el mundo pudiese conocer. De manera tal que poco rato, después de Martín Lutero haber clavado las 95 tesis, una persona llegó y quitó aquella hoja y se la llevó y comenzó a reproducirla en el lenguaje del pueblo y las hojas comenzaron a pasar y a diseminarse por todas partes. Al poco tiempo esa hoja había recorrido casi toda Alemania y había sacudido a la Iglesia Católica en Alemania. ¿Me oye? Pero después la cosa empeoró. Porque las 95 tesis siguieron recorriendo todo el continente y sacudiendo a la Iglesia Católica donde quiera que se encontrara dominando y manipulando. Eso sacudió al Papa y sacudió al rey Carlos V, que tiempo después llamó a Martín Lutero para comparecer en la Dieta de Worms, que era el concilio de príncipes, donde Martín Lutero tenía que retractarse de todos los escritos que él había hecho en contra de la Iglesia Católica o sería asesinado con el delito de ser un hereje que quería dañar, entre comillas, a la religión verdadera de la época, que es la Iglesia Católica. ¿Me oye? Entonces Martín Lutero es llevado a aquel lugar. En una mesa que le colocaron delante, le pusieron todos los libros que él había escrito y le preguntaron: Martín Lutero, ¿usted escribió todos esos libros? Y Martín Lutero respondió: sí, todos esos libros fueron escritos por mí. Ok, ¿se retracta entonces usted de haber escrito todos esos libros? Y él dijo: tienen que ser específicos porque en todos los libros hablo de cosas diferentes y hay cosas que ustedes mismos estarían de acuerdo, así que no puedo retractarme de todos ellos. Entonces fueron más específicos. ¿Se retrata usted de las acusaciones que ha hecho en contra del Papa y del sistema de indulgencias que la Iglesia Católica enseña? Y entonces allí Martín Lutero se quedó pensando. Y no respondía de una vez. Y le preguntaron nuevamente y pidió tiempo para responder, porque no quería equivocarse en su respuesta, no quería ofender al rey ni a ningún sacerdote, pero tampoco quería ofender a Dios. Él quería pensar su respuesta. Así que le dieron un tiempo y después de ese tiempo él tenía que presentarse nuevamente allí. Pasado el tiempo, Martín Lutero llega otra vez a presentarse delante de los príncipes y del rey Carlos V. Y ahí estaba él. Y vuelven a preguntarle nuevamente. Ya le habían avisado que lo mejor que él podía hacer era retractarse. Su vida estaba en peligro. La Inquisición podía perseguirlo. Pero él estaba comprometido con Dios, no con el hombre. Y Martín Lutero, cuando volvieron a preguntar si se retractaba de todas esas cosas, entonces él dijo: mi conciencia es esclava de la palabra de Dios. Y a menos que se me demuestre lo contrario de todo lo que yo he escrito por la palabra de Dios, no me retractaré, y que Dios me ayude. Se formó la algarabía, mucha gente confundida, hubieron muchos insultos, pero Martín Lutero salió de ese lugar. ¿Qué pasó? Se reunieron a escondidas y pretendieron secuestrarlo para asesinarlo.
Pero el príncipe, dueño de la universidad donde Martín Lutero había estudiado y donde también había enseñado, estaba de acuerdo con las enseñanzas de Martín Lutero. Este príncipe era tío de Carlos V, el mismo rey que consentía en que asesinaran a Martín Lutero. Y él se dio cuenta de lo que se estaba tramando para asesinar a Martín. Así que mandó a secuestrarlo primero, antes de que esta gente lo agarrara. Se lo llevaron a un lugar en donde le dieron todo lo que él necesitaba para que estudiara y se preparara y pudiese incluso traducir todo el Nuevo Testamento al alemán, al lenguaje del pueblo. Y fue cuando por primera vez este hombre, Martín Lutero, puso la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, en las manos del pueblo. Y fue cuando por primera vez el pueblo pudo comenzar a leer la Biblia directamente. Uno de los principios más vitales de la Reforma es que cualquier persona puede interpretar las Escrituras. La Iglesia Católica enseñaba y enseña aún que solo la Iglesia Católica, el Magisterio Católico, que es el Concilio Católico de cardenales, de gente, son los que pueden interpretar las Escrituras, o el Papa, nadie más. Mientras que Martín Lutero dijo que eso era mentira. Cualquier persona con los 5 sentidos bien puestos podía acercarse a la palabra de Dios, abrirla, leerla e interpretarla. Esa es la interpretación privada que proponían los reformadores. Todos pueden ir a la palabra de Dios e interpretarla sin problema alguno. Y eso lo enseñó Martín Lutero. Martín Lutero comenzó a escribir himnos en el idioma del pueblo y después de casi 11 siglos, la iglesia comenzó a adorar nuevamente. Se reunían y entonaban los himnos de Martín Lutero y podía la iglesia reunirse, escuchar la enseñanza de la palabra de Dios y podían adorar discerniendo lo que cantaban porque lo hacían en su propio idioma. Y de allí la importancia de los himnos. Los himnos comenzaron a ser escritos a partir de esa época y cuando nosotros entonamos himnos en nuestra época, muchos de esos himnos fueron escritos en momentos de persecución, de miedo. Cuando usted escucha el himno Castillo Fuerte, fue escrito por Martín Lutero. ¿Y sabe cuándo lo escribió? Lo escribió la noche antes de presentarse ante la Dieta de Worms, donde iba a ser forzado a renunciar a todas sus enseñanzas. Humanamente yo pienso que Martín Lutero estaba muy asustado, pero se sentó y comenzó a decir, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y comenzó a escribir el himno y a entonarlo y a darse ánimo él mismo. Y cuando nosotros entonamos ese himno, podemos pensar en la protección que Dios le dio a Martín Lutero. Pudieron matarlo, pero no fue así. Dios en su providencia lo protegió para que su palabra llegara otra vez a todas las personas. ¿Me oye? Ahora escuche, vemos la mano del diablo detrás de todo esto, queriendo oscurecer siempre el entendimiento de las personas y negarles el acceso a la verdad de Dios. Porque cuando conocemos la verdad de Dios, entonces somos libres. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es la herramienta más poderosa que tiene la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que sentirnos dichosos de poder tener este libro en nuestras manos. Muchas personas lo pagaron con su vida. Ellos corrieron peligros terribles, fueron amenazados y murieron para que esto hoy pueda ser realidad. Hoy tú tienes una Biblia en tu casa. Algunos tenemos varias, tenemos una en la sala, en el cuarto, otra en el baño, yo tengo una ahí en mi oficina, una, ¿me oye? Tengo una para predicar aquí en la iglesia, tengo una para predicar en otras iglesias cuando voy porque es más finita. Para mí es muy sencillo tener una Biblia aquí y una Biblia en casa. Mi hijo tiene su Biblia, mi hija también, mi esposa tiene su propia Biblia, pero escuche. Hay personas que pagaron con su vida para que esto pudiese ser una realidad. Martín Lutero arriesgó todo, ¿me oye? Su vida entera la dedicó
en encender la luz en el siglo XVI. Lo que nosotros estamos celebrando y se cumplirá ahora el 31 de octubre es precisamente ese día cuando Martín Lutero enciende el bombillo de la luz para todas las personas. Solo la Biblia es nuestra única fuente de autoridad y conducta. De allí salen entonces los 5 pilares de la Reforma. Son 5 que posteriormente los discípulos de los reformadores, ellos fueron los que escribieron eso para poder sintetizar las enseñanzas para las personas que no tenían tanto acceso a todas las enseñanzas de los reformadores. Las pusieron en 5 puntos para que fuese más fácil de aprender. Número 1, el principio de sola escritura. Ese principio nos enseña que solo la palabra de Dios es nuestra única fuente de autoridad y conducta. Solo la palabra de Dios, nada más. ¿Acaso no es eso algo que deberíamos aprender más hoy? ¿Por qué la Reforma es importante hoy? Porque hoy está siendo atacado otra vez el cimiento de la fe cristiana y ya no está siendo atacado por la Iglesia Católica, en cierto modo no por ellos. Ahora está siendo atacado por la misma Iglesia Evangélica. El movimiento carismático que se ha metido principalmente dentro del pentecostalismo, ¿me oye? Y que de alguna manera está empañando otras denominaciones protestantes también. Entonces tenemos que prestar mucha atención a esto, el movimiento apostólico que enseña acerca del evangelio de la prosperidad, que es una completa mentira, porque el evangelio de la prosperidad no puede salvar a nadie. ¿Me sigue lo que estoy diciéndole? Es importante que hoy nosotros protestemos. La iglesia siempre debe protestar en contra de toda enseñanza que procure cercenar los fundamentos de la fe cristiana. Por eso la Reforma Protestante continúa hoy todavía. ¿Y cuál es el sistema de indulgencias que existe? Bueno, ya no es el sistema de indulgencia papal, ahora es el sistema de indulgencia apostólico y profético, en donde te ofrecen la sanidad de tus enfermedades, pero tú tienes que dar un pacto. Y muchas personas son engañadas y entonces envían sus grandes sumas de dinero con cheque, o se quitan los anillos y los relojes y las cadenas de oro, o renuncian a cualquier cosa material y envían todo eso al apóstol o a los profetas, y son grandes las cantidades de dinero que depositan en los santuarios de aquellos templos donde manipulan y engañan tanto. Y la gente, ¿qué quiere recibir? La gente quiere recibir la sanidad de enfermedades que ellos tienen, de problemas familiares, de hijos desobedientes, perdidos en las drogas. Todo eso ellos lo ofrecen, pero tienes que dar mucho dinero. Es lo mismo, solo que te lo están pintando de otros colores, pero es lo mismo, es la misma mentira, es el mismo engaño, es la misma manipulación. ¿Me oye? Y mucha gente se está dejando engañar. Yo recuerdo que hace algunos años llegué y encontré una pancarta allí en la cartelera. Congreso Apostólico y Profético de Sanidad y de Milagros, me acuerdo. Y el servicio no había empezado, y yo me vine para acá y estaba por aquí haciendo algo, y de repente estoy mirando así el templo y veo la cosa. Y lo primero que dije yo, ¿qué puede estarse anunciando allá que yo no sabía? Y me bajé y me fui caminando hasta la cartelera. Y me acuerdo que muchos de los hermanitos que estaban aquí en el templo me quedaron mirando. Y una hermana le dijo a otra, observa, yo sabía que el pastor iba a hacer esto. Yo la escuché. Y llegué hasta donde estaba la cartelera. Ella no se me salvó. Llegué a donde estaba y vi Congreso Apostólico y Profético, ven ya por tu milagro, tu sanidad. Arranqué aquello inmediatamente. Y miré a todos los que estaban presentes. Y yo no sé si alguno de ustedes estaba ese día. Y les dije, quiero darles ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer cuando vean una cosa como esta que llegue al templo. Miren bien y que no se les olvide nunca. Y empecé a romper eso delante de todos ellos así. Y lo arrugué así. Y lo lancé a la papelera. Y me acuerdo que dije, no se tarden en botar esa basura porque hasta la papelera se contamina. Dije, y nunca más, por ninguna razón, permitan ustedes
que vuelvan a pegar cosas semejantes en la cartelera de esta iglesia. No fui ningún extremista. ¿Me oye? Tenemos que proteger la verdad. Tenemos que tener convicciones. No podemos dejar que la mentira tome lugar. Dios nos ha dado su verdad y es nuestra responsabilidad delante de Él no solo enseñarla, vivirla, sino también amarla y defenderla. Tenemos que defenderla. Nuestros hermanos Martín Lutero, Juan Hus, Savonarola y otros grandes murieron. Ellos murieron para que esto llegara a nuestras manos. ¿Cómo no vamos a valorar nosotros esta bendita palabra de Dios? Costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, costó la sangre de los apóstoles de Jesucristo, los verdaderos, los 12 más Pablo, que eran 13 del primer siglo. Costó la sangre de muchos otros mártires a lo largo de toda la historia. No podemos tomarnos nosotros las cosas a la ligera. Quienes han creído en la bendita palabra de Dios han estado dispuestos a darlo todo. ¿Me oye? Había un hombre llamado Pedro Baldo. Pedro, él estaba hablando con un amigo. Y de momento el amigo cayó muerto delante de él. Y se sorprendió tanto que salió corriendo a donde había un sacerdote, asustado. Y le dijo, dime, ¿qué debo hacer para salvar mi alma? Y entonces el sacerdote, aprovechándose del miedo que tenía, vino y le dijo, ¿has visto lo que dice la Biblia? El Señor Jesucristo le dijo al joven rico, ve y vende todo lo que tienes y dónalo. Y entonces él, ¿verdad? Salió corriendo, era un hombre de mucho dinero y el sacerdote lo sabía. Él salió corriendo y comenzó a vender todo lo que tenía para donarlo, porque eso es lo que el sacerdote le había dicho, pero no se lo dio la Iglesia Católica. Después de haber vendido todas sus pertenencias, comenzó a repartir todo el dinero entre las familias más pobres. Y comenzó a predicar el Evangelio y a leer las Escrituras. ¿Me oye? Y se levantó un tremendo movimiento después de eso, llamado los valdenses. Ese movimiento cristiano sacudió al mundo de entonces. Les estoy hablando del siglo XIV, siglo XIII. Y fueron personas que amenazados, muchos de ellos torturados, quemados en la hoguera, muchos de ellos lanzados a los leones, los valdenses. Grupo de cristianos que defendía la verdad y enseñaba la verdad, muy piadosos. De allí se levantaron muchos puritanos que predicaron en Inglaterra, que enseñaron grandes sermones a lo largo de toda Europa. Y ¿sabe una cosa? Los valdenses aún existen hoy todavía. Y aún siguen predicando la sana doctrina, hoy todavía. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos que durante toda la historia defendieron los principios bíblicos. Hoy se levantan apóstoles y profetas. ¿Y qué están diciendo? Que ya no tenemos que prestar atención más a la historia de la iglesia. Que no tenemos por qué prestar tanta atención a los teólogos de la Reforma protestante. Que nosotros debemos hacer nuestra propia teología. Ese es el engaño. No hay una nueva teología que enseñar. Aquellos que enseñaron los teólogos de la Reforma, aquellos que enseñaron los precursores de la Reforma, aquellos que enseñaron los padres de la Iglesia, lo mismo que enseñaron los apóstoles del primer siglo, lo mismo que enseñó la Iglesia, los cristianos de la Iglesia primitiva. Es lo mismo, la palabra de Dios. Esto debemos creer, esto debemos enseñar. Ninguna otra cosa tiene que ser predicada en este púlpito, nunca, jamás. Ninguna otra cosa puede ser aceptada por usted, nunca, jamás. ¿Cuál es la mejor decisión que usted tiene que tomar? Escúcheme bien, lea solamente las Escrituras, la Biblia. Claro, usted puede leer comentarios bíblicos y todo eso porque le va a explicar lo que dicen las Escrituras. ¿Me oye? Pero jamás espere usted nuevas revelaciones y nuevas profecías porque ese es el terreno del diablo para engañar y para manipular. Cualquier predicación que no tenga asidero en la santa palabra de Dios tiene que ser rechazada de inmediato por la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Me oye?
Nunca tenemos que permitir que ningún predicador se acerque a nuestra iglesia. Nunca, por ninguna razón, que venga a nuestra congregación a enseñar alguna cosa que no se encuentre aquí. Y escúchame bien, el mayor deseo que debe tener todo cristiano de esta iglesia al venir cada domingo es que te enseñen la palabra de Dios. Que tú puedas salir de este lugar con un conocimiento de la palabra de Dios que no tenías antes o más profundo de lo que ya tú tenías. Que la enseñanza te haga crecer a ti en los principios que los santos de Dios escribieron aquí, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque solo esto puede fortalecer a la iglesia. Y yo quiero terminar con las palabras de Martín Lutero, primero del apóstol Pablo. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Acompáñeme, por favor. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Voy a leerlo en dos versiones que tengo acá. La Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. Primero Reina Valera. Mire cómo dice segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Satanás lo sabe. ¿Qué hace el enemigo? Trata de separarnos de la palabra de Dios para debilitarnos. Martín Lutero dijo, y ya termino con esto, dijo: una iglesia fuerte es una iglesia que tiene un púlpito fuerte. Y un púlpito solamente puede ser fuerte cuando solo la palabra de Dios es predicada desde ese púlpito. La fuerza de la iglesia está en el conocimiento que ella tiene de la palabra de Dios. Los 5 pilares de la Reforma fueron el principio de sola escritura. Solo la Biblia es nuestra única fuente de autoridad y conducta. El principio de la sola fe. La salvación es solo por medio de la fe, no por medio de las obras. El único medio de la salvación es la fe en la persona de Jesucristo. Y ese es el tercer principio. Solo Cristo. En ningún otro hay salvación, solamente en Él. Y el otro es la sola gracia. No hay obra alguna que el ser humano pueda hacer para obtener la salvación. No hay ningún mérito. Todo es un regalo de Dios. Y todo esto es para la solis Deus glori, que es a Dios solamente la gloria. Toda la gloria es para Dios. Esos son los 5 pilares de la Reforma Protestante. Allí radicaron las enseñanzas de Martín Lutero en Alemania, de Zwinglio y de Calvino allá en Suiza. Zwinglio enseñando a los que hablaban alemán y Calvino a los que hablaban francés. Fueron estos 3 reformadores y luego fueron sumándose otros que escribían, enseñaban, traducían la Biblia y lo hacían en medio de persecuciones y amenazas. Hoy tenemos nosotros la palabra de Dios en nuestras manos gracias al sacrificio de estos hermanos que fueron llenos de valor y dirigidos también por el Espíritu Santo de Dios. ¿Tendremos nosotros ese valor para que tengamos vidas fieles? ¿Seremos fieles nosotros también en la tarea que Dios nos ha dado, amados hermanos? Dios nos ha dado un compromiso. Dios nos ha dado una tarea. Él nos ha llamado a servirle. ¿Vamos a ser fieles? ¿Vamos a ser constantes en la tarea que Él nos ha dado? Tenemos que responder con fervor al llamado que Él nos está haciendo. Tenemos que hacer bien las cosas. Yo les invito, por favor, a ponerse de pie y a darle gracias a Dios por cada uno de los hombres que a lo largo de la historia Él ha usado
y que eso nos ha permitido tener hoy en nuestras manos la palabra de Dios escrita en nuestro idioma para poder estudiarla y enseñarla sin obstáculo alguno. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque a lo largo de la historia, Señor, tú has usado a grandes hombres y también mujeres que estuvieron dispuestos a hacer tu obra sin importar las circunstancias que giraban alrededor de ellos. No les importó las amenazas, no les importó la muerte misma. Muchos de ellos se hicieron mártires, pero ellos llegaron para disfrutar tu gloria en el cielo después de tener terribles muertes, Señor. Hoy te damos gracias porque tu palabra está en nuestras manos. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que podamos asimilar siempre tu verdad, para que podamos amarrarla a nuestro corazón, a nuestra mente, para que podamos ser transformados por tu palabra, Señor, para que solo seamos guiados por ella, para que estos 5 pilares de la Reforma, Señor, nunca sean olvidados por tu iglesia, para que los afiancemos en nuestras vidas, porque son enseñanzas claras de tu palabra, Padre, que podemos entender y podemos enseñar, porque es lo que tu palabra nos enseña a nosotros. Te damos gracias, Dios, por tu verdad. Gracias por tus bendiciones. Señor, levanta en este lugar una iglesia fiel, dedicada a ti, una iglesia que viva para tu gloria. Gracias por tu palabra de este día y gracias porque a pesar de la lluvia, aquí estuvimos hoy para alabarte y para aprender de ti. Señor, y ahora que vamos a nuestros hogares, también te pedimos, Padre, que nos lleves con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.